La visión y modelo de negocio tradicional de una telco es ser una especie de caño, ¿no? Un caño en donde por el medio, cuyo medio se ofrecían servicios, ¿no? En donde al principio eran servicios más del tipo básico, y después se le fueron agregando productos quizá más complejos, en este concepto se viene hablando hace 10, 15 años, del N-Play, ¿no? Un P, 2P, 3P y 4P, donde fue la telefonía fija, la TV, la internet hogareña y la telefonía móvil. Pero bueno, la verdad que la curva sigue, ¿no? Hacia un concepto más de service-centric, donde vamos a este concepto de X-Play, donde ya no importa tanto la cantidad, si es 4, 5, 6, sino que además de la cantidad ya hay un tema de calidad y variedad de servicios, ¿okay? ¿No? Apuntados más a la experiencia. Hacia allá va la industria de las telecomunicaciones y hacia allá, por lo tanto, va Telecom. La otra gran motivación tiene que ver con una cuestión, si se quiere, más interna, pero también es compartido con el resto de las compañías, que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? Lo han escuchado miles de veces y en las anteriores mitad hemos hablado mucho de eso, en donde acá aparece esta relación entre la digitalización y la datalización, ¿no? Como que una depende de la otra, no se sabe bien con cuál empieza, pero la realidad es que para que una transformación digital sea plena, requiere también de una nueva gestión de datos, acá le pusimos datalización. Con lo cual este sería el segundo y gran motivo por el cual estamos yendo hasta este camino de una compañía data-driven. La verdad que lo necesitamos un poco por supervivencia y otro poco para continuar con esta evolución que tiene la industria. Entonces acá aparece ahí como subyacente este tema de pasa a ser el dato un activo estratégico, ¿no? Si la compañía va hacia esos modelos de negocio y esos modelos de negocio también tiene un componente digital mucho más grande y por lo tanto requiere de datos, el dato aparece como activo estratégico. Y acá aparece el desafío de gestionar el dato como un activo estratégico. Esto es nuevo para las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Tiene que empezar a gestionar un activo estratégico nuevo, ¿okay? ¿Y por qué desafío? Porque no es una cuestión solamente tecnológica, como ven acá, y tampoco es una cuestión de andar metiendo más datos de los que teníamos, sino que en realidad que implica todas estas cuestiones, ¿no? Además de la tecnológica, además de los datos, implica también la cuestión de todas las metodologías analíticas y de las personas, y cubriendo todo esto, una cuestión también cultural, ¿no? Así como hay un componente muy cultural en la digitalización, en la datalización también hay un componente cultural. ¿Y cómo estamos pensando dentro de Telecom para hacer esta gestión de datos? Lo que se hizo hace relativamente poco es la creación de esta oficina de datos, ¿no? De la cual estoy a cargo, en donde les voy a contar un poquito acá cómo es el modelo operativo. Pero este fue como el primer paso hacia definir una estrategia de datos para poder ver al dato como activo estratégico. Donde este es un poco, como les comentaba, el modelo operativo, que tiene, lo voy a resumir, tiene tres grandes características, ¿ok? Uno es, que está ahí arriba, tiene el sponsoreo del top management, ¿no? Que es fundamental para todo cambio y para toda transformación. Esto nace con mucho sponsoreo del top management. Lo segundo, crea que acá están representados con estos círculos, que son como verticales, tiene esta entidad de poner como verticales lo que llamamos las prácticas analíticas, ¿no? La verdad que esto de ser una compañía data-driven no significa tener más datos, sino hacer algo con esos datos. Ese algo que hacemos con los datos está representado acá en lo que llamamos prácticas analíticas como Analytics o BI, Advanced Analytics, campañas, o lo que llamamos Analytics as a Service,
no es un nombre muy feliz, pero tiene que ver con la oportunidad de aprovechar todos los insights que sacamos a partir del análisis dentro de la compañía a otras industrias que les puede interesar. Entonces, esto lo que implica es darle a cada una la entidad que requiere. No es lo mismo hacer Advanced Analytics que BI o campañas. Y un poco lo va a profundizar Mika en su charla. Y el tercer punto así, también muy importante, tiene que ver con el gobierno de datos, ¿no? La tecnología no es un tema menos importante, pero sí es un tema más obvio, ¿no? Todos relacionan a los datos y analítica con la tecnología, pero aparece esto de gobierno de datos como un diferencial cuando el dato pasa a ser un activo estratégico, ¿no? Porque aparecen cuestiones de calidad, políticas, definición de políticas, de acceso, seguridad, privacidad, y acá entran cuestiones, algunas regulatorias y otras todavía no, seguridad de protección de datos personales y demás, y por ahí el traqueo del ciclo de vida, ¿no? Como se hace con todo activo estratégico, que se lo trata de traquear para encontrar oportunidades en todo su desarrollo, bueno, con los datos pasa lo mismo, y entra dentro de esta práctica que es nueva, de gobierno de datos. Así que hasta acá era para que tengan una intro de cómo estamos yendo a tener esta gestión de datos, ¿okay? Esta estrategia de datos. Ahora Mika les va a contar, bueno, Mika ya aparece en la placa, se las presento, es la responsable de Advanced Analytics en la compañía, la que atiende esa práctica que les comentaba antes. Les va a contar un poco la historia de cómo venimos impulsando esta práctica en la compañía y en qué estado del arte estamos. Un parroquial, recuerden hacer las consultas ahí en la sección de Q&A que tienen a la derecha, que después con Mika, ya sea preguntas de esta primera parte o de lo que comente ahora Mika, las hacemos al final. Así que, bueno, Mika, si querés sumate, digo que yo saco mi presentación y vos ponés la tuya. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a estar compartiendo con ustedes un poco lo que decía Diego, que es el camino que emprendimos hace ya 2 años. No sé si ya se está viendo la pantalla, pero fue el inicio del camino hacia lo que llamamos ser una compañía full data driven, con lo que es la introducción de Advanced Analytics en los procesos de negocio de la compañía. Y entonces, un poco para entender cuál era este camino en el uso de los datos, yo siempre cuento el uso de los datos como lo presenta Gartner, que tiene que ver con la evolución del uso de los datos en cuanto a la complejidad analítica y también en cuanto al valor agregado en el negocio. Y entonces este camino comienza con el primer paso, lo que es el análisis descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿cuántos clientes nos llamaron? El segundo paso en este uso de los datos es el diagnóstico, el entender por qué pasó lo que pasó, por qué motivo, cuál es la tendencia, cómo se distribuye algo. Son preguntas que responden lo que se llama la práctica de Data Analytics, ¿sí? La combinación entre el uso de los datos, la estadística y el conocimiento del negocio, obviamente. Y vamos un paso más en este camino ascendente del uso de los datos y ya empezamos a responder preguntas acerca del futuro, el análisis predictivo. ¿Qué pasará? ¿Quiénes, por ejemplo, no pagarán su próxima factura? Y un paso más, el camino prescriptivo y cognitivo, ¿sí? Que acá respondemos cuál es la mejor acción o decisión que tengo que tomar hoy para lograr un resultado futuro que quiero que
que ocurra. Y estos dos últimos pasos es donde el Advanced Analytics viene a responder este tipo de preguntas con el uso de metodologías de Machine Learning, de Deep Learning, de inteligencia artificial. Y esto finalmente es lo que llamamos ser full data driven en nuestras decisiones. Ahora, ¿cómo empezamos este camino de introducir analítica avanzada en Telecom? Bueno, hace 2 años nos encontramos en que para introducir Advanced Analytics teníamos que trabajar en 4 pilares fundamentales: los procesos, la tecnología, las personas y los datos. ¿Y cómo comenzamos? ¿Cuál fue nuestro punto de partida en estos pilares? En cuanto a la tecnología y los datos, nos encontramos que teníamos 27 fuentes de datos distintas en 9 repositorios distintos, con diferentes tecnologías para poder responder a diferentes preguntas de distintas marcas, de distintos negocios y de distintos productos. Y a su vez el desafío propio de esta industria de tener que dar respuesta procesando muchísimos datos, fuentes de datos muy voluminosas, donde el Big Data es fundamental. En cuanto a los procesos, ¿qué tipo de preguntas respondíamos? Pásame el dato de, pásame el reporte de, éramos el equipo de los datos. ¿Cuántos consumieron tal cosa cuando llegaba alguna pregunta? Es decir, hacíamos más reportes. Y cuando nos preguntábamos de Machine Learning qué teníamos un solo modelo en uso. Con lo cual, llegamos a la conclusión que en ese momento éramos un equipo de Data Analytics. Llegábamos, sí, a las primeras 2 preguntas de esta escalera que veníamos al principio. En cuanto a las personas, el equipo justamente se correspondía con las respuestas que daban, ¿no? Con las preguntas que nos hacían. Era un equipo principalmente de data analytics, ¿sí? Teníamos muy pocos data scientists y no existía la figura del data engineer, que vamos a ver un poco más adelante cómo forma parte de todo este proceso. Y entonces, dado esta foto inicial, este punto de partida, es que nos propusimos empezar a hacer Advanced Analytics mientras construimos en cada uno de estos pilares. No esperar a tener el mejor equipo, la mejor tecnología, sino empezar a hacer Advanced Analytics y mientras tanto ir formando los mejores pilares. Y obviamente empezamos a trabajar sobre el más importante, las personas. Y lo primero que dijimos es, tenemos que hacer exclusivamente Advanced Analytics. Ese tiene que ser nuestro foco. Y así adoptamos el nombre con subrayado Advanced Analytics. Y nos organizamos ¿de qué manera? De manera no solamente de tener el end-to-end de lo que es el desarrollo de analítica avanzada y también su puesta en producción, sino también de llegar a promover el uso de esta nueva metodología en los distintos procesos de negocio. Era importante no solamente desarrollar Machine Learning, sino que esto tenga un impacto en el negocio, ¿no? Este valor agregado que veíamos en el negocio al inicio en esta curva ascendente del uso de los datos. Con lo cual, era un equipo que llegaba hasta promover este cambio cultural en la organización. Y ahí es donde creamos estas 3 grandes verticales. La primera, la de Data Management, que tenía como objetivo no solamente hacernos de todos los datos necesarios para desarrollar las soluciones de Machine Learning, sino también integrarlos, ¿sí?, de manera óptima. Y ahí es donde entra la figura del Data Engineer. Que la misma variable no sea generada por 10 Data Scientists, sino que empecemos a optimizar el uso de los datos. También se creó lo que es la figura del DataOps. Esto tenía como objetivo poder automatizar todo lo que era la ejecución de los algoritmos de Machine Learning productivos, de manera que el equipo de Data Science, que es la segunda vertical, se dedique exclusivamente a todo lo que es el desarrollo, ¿no? Que rápidamente, una vez que un modelo está productivo, pueda volver a desarrollar nuevas soluciones.
Y por último, el equipo de Business Delivery, que justamente tenía este objetivo de promover la cultura analítica y la cultura de Advanced Analytics en la organización, de generar un puente entre el equipo de Data Science, entre la metodología de Machine Learning y los procesos de negocio, y acompañar a cada una de las áreas en el uso de esto, en cómo usar un modelo en su día a día. Y no solamente en acompañarlos en cómo usarlos, sino también en medir el valor agregado en el negocio, ¿sí? Ese KPI que queremos optimizar. Y ese, bueno, finalmente es el objetivo del equipo de Business Delivery, donde ahí sí está la figura fuertemente del equipo de Data Analytics. Luego, también teníamos que trabajar en la tecnología y los datos. Y en el cortísimo plazo lo que nos propusimos era mejorar el ASIS, lo que teníamos. Lo primero que hicimos en este camino fue introducir lo que era justamente las particularidades de la dinámica de trabajo de Advanced Analytics a los equipos que eran fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo, el equipo de ingestas, de arquitectura de datos y de infraestructura. Luego empezamos a generar puentes de acceso para integrar todos esos datos que veíamos dispersos en distintos lugares en un mismo workspace. También tuvimos que ir a buscar nuevas fuentes de datos que eran fundamentales para entender qué servicio le estábamos dando a nuestros clientes. También empezamos a trabajar en todo lo que es el monitoreo de la calidad de datos. Teníamos que tener una buena materia prima para los desarrollos de estas soluciones, no solamente para el desarrollo, sino también para lo más importante, que es la puesta en producción y el mantenimiento de esto si formaba luego parte de un proceso de negocio. También trabajamos en la creación de estos modelos semánticos que les decía antes, el estandarizar el consumo de los datos con los ingenieros de datos. Y por último, tuvimos que trabajar mucho en lo que es la administración de ambientes saturados. Trabajábamos con ambientes pensados justamente para Data Analytics, y al momento de justamente hacer Machine Learning, nos encontramos que teníamos que empezar a trabajar en redistribución de datos, en algunos casos escalar rápidamente algún ambiente, y bueno, esto fue en lo inmediato, justamente para poder empezar a hacer Advanced Analytics. Y a su vez, también nos propusimos pensar qué era lo que queríamos, qué nueva arquitectura de datos queríamos para seguir escalando esto. Y ahí es donde, de nuevo, fue clave que esta definición sea una mesa conjunta con los arquitectos de datos y quienes administran nuestras plataformas. Y nos propusimos que esta nueva arquitectura cumpla con al menos estas 4 premisas. Primero, que nos permita el uso de notebooks y de librerías open source para el desarrollo de Machine Learning. Segundo, que permita la concurrencia de múltiples data scientists si el equipo iba a crecer. Después también lo que era muy importante tener una buena performance en todo lo que eran los procesos de Big Data. Teníamos que y tenemos que dar respuestas rápidas a preguntas que vienen siendo respondidas por fuentes realmente muy voluminosas. Y por último, la orquestación end-to-end de todo lo que charlamos, no solamente del desarrollo, sino también de la puesta en producción y del monitoreo de todos los modelos que desarrollamos. Ahí es donde en esta arquitectura pasamos de tener solo SAS para el desarrollo de Machine Learning a incorporar lo que es Zeppelin, ¿sí? Para que lo montamos dentro de lo que era nuestro clúster de Hadoop, Libby y Airflow, que eso obviamente nos permitió desarrollar con Python, Spark y R. Luego tuvimos que trabajar en los procesos y sobre todo en la comunicación. Esto venía a traer un cambio en la cultura de trabajo, era parte de lo que es la transformación digital que está atravesando la compañía, con lo cual acá tuvimos muchas mesas y muchas charlas
con las distintas áreas de negocio, algo que no les conté hasta acá. El equipo nació dando servicio sobre todo a cuestiones de marketing, de negocio en general, comerciales y de customer experience. Con lo cual, en estas charlas, en estas mesas, no solamente contamos lo que venía a traer esta nueva metodología, sino también empezamos a proponer roadmaps conjuntos. ¿Para qué? Justamente porque la mejor manera de generar un cambio es ver para creer, ¿no? Y ahí es donde desarrollamos distintos casos de uso, como por ejemplo modelos de propensión que mejoraban apuntaban a mejorar resultados de campañas de upselling, de cross-selling, lo que era la gestión de mora, la fidelización y el entendimiento del NPS de los clientes. Y luego del desarrollo de estos casos de uso y casi más de 30 modelos después que respondían a todas estas cuestiones, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar mucho en la metodología. ¿Por qué? Para justamente evitar baches en el camino. Y ahí es donde en esta metodología nos propusimos, ya que nos encantan las fórmulas, esta fórmula. Menos tecnicismo, más preguntas, más mesa de trabajo conjuntas, es decir, más comunicación. Parece algo simple, pero hay que pensarlo muy bien. Y ahí es donde, ¿qué preguntas teníamos que hacer? Nos dimos cuenta que teníamos que asegurarnos al inicio de cualquier proyecto, al menos tener respondidas estas 4 preguntas. Primero, obviamente el para qué. ¿Para qué voy a desarrollar un modelo? ¿Cuál es el KPI que quiero mejorar con esta solución? Luego, el cómo. El cómo es, la realidad es que si pensamos una estructura y un equipo donde no solamente desarrollemos Machine Learning, sino también que lleguemos a que se use todo lo que desarrollamos, es importante entender el proceso de negocio que va a usar este modelo, el cómo se va a usar este modelo. Porque si justamente el proceso no lo puede consumir porque la tecnología no lo soporta, o por algún impedimento, es importante saberlo al inicio, porque si no voy a terminar haciendo una solución que no va a poder ser aplicada. También es importante el cuándo, es importante el timing, que cuándo necesitan esta respuesta del modelo. Si yo te digo que mañana un cliente no me va a pagar la factura y yo quiero hacer alguna gestión para informarle el vencimiento, para con anterioridad evitar que eso pase, muy probablemente no llegue con el tiempo. Entonces es importante entender cuándo tengo que tener esta información, esta predicción de lo que va a pasar. Y después, por último, el quiénes. Y quiénes no tanto de cuáles, a quiénes voy a tener que mandar esta campaña, sino tanto quiénes tenemos que participar de este proyecto. Y es claro que el desarrollo de Machine Learning, el equipo de Data Science tiene que estar, pero también tiene que estar el equipo que arma la estrategia de cómo se va a usar este modelo y el equipo que va a accionar esa estrategia. Y no siempre son los mismos. Es importante que todos los equipos que forman parte de esto participen del proyecto y le vean el valor agregado a esto. Y una vez que conozco ese quiénes, ahí es donde comienzan las mesas con lo que llamamos los stakeholders. Esos quiénes son los stakeholders. Y en estas mesas, lo primero que tenemos que hacer es revisar la situación y las expectativas. Es decir, que estemos todos alineados en el entendimiento de esas 4 preguntas que hicimos. Que todos esperemos lo mismo al final del camino. Lo segundo es dimensionar el impacto. Muchas veces nos planteamos un objetivo que después nos damos cuenta que es algo muy chico, son, no sé, 10.000 clientes, y tal vez tenemos que reformular nuestra premisa, nuestro objetivo. Nos ha pasado. Luego, los datos, la materia prima fundamental para que un modelo de Machine Learning sea bueno. Ahí es clave repasar con los expertos de esta problemática del negocio cuáles son los datos que pueden llegar a ayudarnos a responder esta pregunta.
¿Por qué? Porque si no, puede pasar que a mitad de camino, o peor aún, al final del camino, cuando tengo el modelo listo, venga la pregunta, ¿y por qué no incluimos tal dato? Bueno, es importante esa pregunta hacerla al inicio. Y también repasar lo que va a ser el output. Alineemos que nuestros datos coincidan con el KPI que el negocio, que los reportes del día a día nos cuentan. Luego el avance, y ahí es de nuevo importante la comunicación. Es importante tener reuniones periódicas para entender cómo va avanzando esto, porque puede suceder que a lo largo del camino de desarrollo, que esto lleva un tiempo, algo pase que tengamos que tener en cuenta y modifique en algo nuestro scope. Y por último, la medición. Acá es importante las técnicas de A/B testing justamente para entender esto que veíamos antes, que es cuál es el valor agregado de usar el modelo versus no usar Machine Learning. Ahí es clave estas técnicas, el experimento, que el experimento esté bien aplicado. Y no quería dejar de mencionarlo, también tuvimos que trabajar en lo que es la metodología de lo que es la factory de modelos de Machine Learning. En la medida que esto escala, hay que trabajar mucho en lo que es la metodología, pero bueno, es un capítulo largo, así que seguramente lo charlaremos en algún momento, pero no quería dejar de mencionarlo. Y después llegó el capítulo de Data Office, que ya Diego contó lo que implicó este cambio, un cambio muy positivo para hacer analítica de datos. ¿Por qué? Porque ahora todos los que que trabajamos con datos tenemos el mismo roadmap, el mismo objetivo, y trabajamos mucho más de cerca. Y en esta etapa también para nosotros implicó empezar a ayudar en lo que es la introducción de Datos Analytics a toda la compañía, ya no solo a cuestiones de marketing o cuestiones más comerciales. Y ahí, en este crecimiento que fue inmediato, nos propusimos que en esta nueva etapa el lema era crecimiento ágil y sustentable. Teníamos que rápidamente empezar a responder nuevas preguntas, pero que las preguntas que respondamos se mantengan en el tiempo, que no tengamos que rehacer cosas en el cortísimo plazo. Y ahí es donde de nuevo empezamos a trabajar en los pilares, en las personas siempre, primero, y ahora el equipo obviamente creció con este cambio, y si bien seguimos manteniendo estas tres grandes verticales, lo que hicimos fue empezar a generar especialistas en las distintas áreas de negocio, en las distintas áreas de la organización, en realidad. Y ahí es donde, por eso ven que el equipo de Data Science se abre en tres verticales, una dedicada a todo lo que es el core business, otra dedicada a todo lo que es digital business, estos nuevos negocios que Diego mencionó antes, donde IoT forma parte de esto, y también lo que es Network Analytics. Y además del equipo, también empezamos a trabajar en la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos emprendiendo un camino hacia una nueva arquitectura, una arquitectura cloud, donde no solamente esta arquitectura va a responder a necesidades de analítica avanzada, sino también a todas las necesidades de datos. Y bueno, esto que les conté es el inicio de un largo camino, de un camino constante, que todavía nos quedan dar pasos por esa escalera que vimos al inicio. Y también yo creo que es un camino constante porque es dinámico. La tecnología y las metodologías, por suerte, van evolucionando y vienen evolucionando a pasos agigantados. Así que por eso considero que es un camino constante. Y seguramente estaremos charlando de esto en otras charlas. Esperemos. Muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas. Sí, Diego. bueno, gracias, Ica. La verdad que he escuchado así ordenado y prolijito, parece como que fue todo fácil, ¿no?
Sí, ¿no? Está bueno verlo así en PowerPoint. Un resumen de mucho tiempo. Sí, acá hay algunas preguntas. Voy a tratar de dilucidar de cuál es cada uno. Esta creo que es para vos, por el momento que llegó. Dice, ¿qué fue lo más complicado que tocó durante el proceso de transformación? Una sola cosa. Es muy difícil responder una sola cosa. No, la realidad que justamente la transformación implica gestión del cambio en los procesos de la compañía. Así que yo creo que además de la tecnología, del equipo, lo más complicado fue explicar, sobre todo porque es algo súper técnico y a veces difícil de explicar en términos simples, a un área de negocio cuál es el valor agregado y que realmente lo vean, lo palpen, que no parezca magia o ciencia ficción. Así que creo que eso fue lo más complicado y que sigue siendo un camino que todavía emprendemos con nuevas áreas y demás, pero yo creo que eso, el poner en palabras simples el valor agregado de esto a una persona no técnica que no conoce absolutamente nada de esto, es una de las cosas más desafiantes y complicadas en esta transformación. Bien, gracias. Acá hay otra que me imagino tiene que ver con la primera parte, que dice, ¿cómo gestionan la protección de datos? Bueno, a ver, algo comenté muy por arriba en la introducción, lo que tiene que ver con esta nueva práctica, que digo nueva porque va de la mano con compañías que ven al dato como un activo estratégico, con lo que es data governance, ¿no? Dentro de la actividad de gobierno de datos hay una específica, tiene que ver con protección de los datos personales. Y esto tiene como dos grandes lineamientos. Uno es el respeto al tratamiento de los datos que tenemos como compañía, y el otro es la alineación con toda la regulación y legislación que esté detrás. Eso generó desafíos no solamente, digamos, regulatorios y legales, sino que en la operación. Hubo que construir capas de anonimización de datos, hubo que regular un montón de permisos dentro de la compañía para que trabajemos más mirando resultados y insight y no datos desagregados o en su defecto también personalizados. Así que, nada, hubo mucho cambio con respecto a poder gestionar teniendo en cuenta la protección de datos personales, que son los datos de nuestros clientes, no son nuestros. Otra, me imagino que tiene que ver con el proceso productivo tuyo, Mica. ¿Cómo saben si estas soluciones siguen siendo efectivas con el paso del tiempo? Bueno, parte del proceso de la operación, si quieren, de lo que es el Machine Learning, implica el desarrollo de monitoreo de estos modelos. Todos los monitoreos periódicamente se mide su eficacia al momento de predecir lo que sea que prediga. Así que tienen un seguimiento constante justamente para asegurarnos de que sean modelos que sumen valor al negocio. Y en caso de que vemos que hay alguna degradación, de hecho es parte de nuestra operación hacer nuevas versiones de ese modelo. Bien. Acá hay una más. ¿Cómo se alinean con las áreas de IT? Bueno, esto fue es parte de la transformación, si quiere, cultural. Pasa que hay mucho ahí adentro, pero esta nueva gestión de datos alineada con la estrategia de datos y alineada con la estrategia de negocio, desafió, entre otras cosas, estructuras. La estructura de IT tradicional y que sigue vigente en otras compañías y también válida, tenía esta estructura de un área de IT, recibiendo requerimientos de un área de negocio y recibiendo, desarrollando y entregando el output.
Lo que vimos en esta definición de estrategia de datos es que para la práctica de datos esa dinámica un poco se rompe, ¿no? La verdad que esa separación tradicional entre negocio y IT en la gestión de datos no es tal. Entonces, ahí tuvimos que unir la tecnología como un enabler más para la gestión de los datos, y un poco se ve representado en ese modelo operativo que les contaba de la oficina de datos. Así que desafió las estructuras y en realidad toda la transformación digital está constantemente desafiando estructuras tradicionales. Este fue un ejemplo más. A ver si hay alguna más. Fue más complicado, es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le llevó a entrenar el modelo de Machine Learning para que estuviera listo para la producción? La realidad es que depende mucho del proyecto. Ahí también hay problemáticas que no requieren soluciones inmediatas y por ahí nos podemos tomar más tiempo y hay modelos que por ahí llevan hasta 6 meses de desarrollo. Todo depende, sobre todo al inicio, todo depende de si tenemos los datos listos o no para empezar a desarrollar. Como la mayoría saben, de lo que es el desarrollo, el 80% del trabajo y del tiempo es la recolección de los datos. Al inicio por ahí teníamos esos tiempos cuando nos proponíamos hacer el modelo que quede definitivamente, pero también puede ser parte de la decisión y por eso depende de cada caso de uso el adoptar metodologías ágiles y ir generando versiones desde más simples hasta ir evolucionando ese modelo. Entonces podemos hablar, si ya tenemos los datos listos, de por ahí semanas, en un mes ya tener un modelo listo para poner en producción. Así que la realidad es que depende mucho de la necesidad, de cuándo se necesite esto, de la problemática y de los datos que tenemos, que tengas disponibles. Bien, acá hay otra que me parece que tiene que ver con el corazón del cambio metodológico que comentabas antes, que es ¿qué tan seguido les pasa desarrollar un modelo y que no se termine utilizando, por ejemplo, porque cambió la necesidad de negocio? Sí. La realidad es que tratamos de sobre todo desarrollar modelos que apunten a problemáticas, digamos, raíz del negocio. Nosotros antes hablamos de fidelización de clientes, de venta, de cuestiones que puede cambiar el contexto, pero la necesidad siempre va a estar. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que si va a ser algo esporádico, que el nivel de esfuerzo sea este que charlamos hace un rato, de unas semanas. Pero si es algo que va a apuntar a una problemática raíz, a una problemática que nos va a interesar siempre, que en general es así, ahí justamente toda la metodología que yo contaba antes, de las preguntas que tenemos que hacer y que todos estemos en la mesa, apuntan 100% a que después el modelo se use. Nosotros tenemos aproximadamente, dije ahí, 30 modelos desarrollados, creo que hay 3 nada más que no se usan. Pero porque así es como concebimos nosotros nuestra metodología de trabajo. Le damos mucha importancia a eso, a que realmente donde vamos a poner el esfuerzo, la dedicación y el tiempo sean algo que realmente se valora y se necesita. Y eso es clave, y es clave para eso trabajar con lo que llamaba yo los stakeholders, con quien finalmente va a usar esto. Porque si no hay interés y no le ven el valor agregado, muy probablemente en los modelos no se usen, y es lo que lamentablemente suele pasar cuando se introducen este tipo de metodologías en compañías donde no están acostumbradas a usarla. Así que yo lo que les diría es un problema muy común y hay que trabajar mucho en esto de que vean el valor agregado y que quieran usar esa solución. Bien. Hay otra. ¿Cuál es el mayor desafío para
lograr entender los datos como activos de la organización. A ver, no sé cuál es el mayor desafío, lo que sí sé que fue y será un desafío. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, una compañía tradicional y una telco tradicional no está en su ADN que el dato sea un activo estratégico, ¿no? La red es un activo estratégico, obviamente el flujo del cash flow es un activo estratégico, el dinero, los empleados, bueno, los edificios, y el dato es un dato, digamos, transaccional que circula por los sistemas. Durante 30 años se vio así el dato en las telcos y funcionó. Ahora, ¿qué pasa? En compañías nativas digitales sí tienen en su ADN que el dato es un activo estratégico, como el resto de las cuestiones que les decía. Entonces, un poco el desafío es, primero, entender que la compañía va hacia nuevos modelos de negocio y, superado eso, ahí empieza a ser ya más, si se quiere, intuitivo, más fácil de entender, porque cuando uno se para en algún negocio más del tipo digital native, ahí empieza a ser mucho más fácil entender al dato como activo estratégico. Con lo cual, a medida que vamos desarrollando esos negocios, colabora para acelerar un poco ese concepto. Iniciativas recientes como Mi Negocio Personal, que están como alejados del core de una compañía telco tradicional, son estos ejemplos que les decía de a medida que se materializan, empujan y aceleran este concepto de dato como activo estratégico. A ver, perdí un poco el hilo, son un montón. ¿Tienen pensado algún canal de comunicación con el resto de las áreas para compartir resultados, metodologías en clave de aprendizaje e intercambio? A ver, les cuento el genérico de la oficina de datos y sé que Mica también tiene pensado en su práctica, pero sí, estamos generando canales de comunicación, una pregunta más interna de Telecom, pero sí estamos generando canales de comunicación para un poco como lo plantea la pregunta, ¿no? La idea es, primero, para dar conocimiento. Esto es un proceso de transformación que requiere mucha comunicación, primero para enterarse, después para aprender, y a partir de ese aprendizaje empieza lo que menciona acá en la pregunta, el intercambio, ¿no? Y el intercambio es bilateral. Lo comentaba un poco Mica en la metodología, no se puede hacer ninguna práctica analítica sin tener la pregunta planteada y el dueño de la pregunta y al que le duele la pregunta de negocio al lado. Con lo cual el intercambio es bilateral, no solamente comunicar cuestiones de analítica, sino que a partir de que se comunica metodologías y oportunidades, también nosotros nos vamos aprendiendo de necesidades nuevas en donde encontramos oportunidades de aplicar analítica avanzada o cualquier tipo de práctica analítica. Sí, yo si querés que te agrego que un poco en parte, si quieren, de contar este valor agregado, es justamente ir contando los resultados que vamos obteniendo del uso de esta nueva metodología, ¿no? Entonces, bueno, hay comunicaciones un poco más masivas, que hubo alguna interna, pero sobre todo en lo que son las mesas estas que les contaba, con las distintas áreas en las que por ahí es la primera vez que empiezan a usar este tipo de cosas. Ahí vamos contando justamente cuáles fueron los casos de uso, los casos de éxito de esto, y llevamos, ¿no?, los números, concretamente cuál fue el valor agregado en el KPI correspondiente. Bueno, acá una pregunta muy específica, a ver si te animás, Mica.
Ay, se me movió. A ver, llegaste ahí Sí, se me movió, pero creo que la recuerdo. Vine con suspenso. Decía algo así como cuál es el grado de asertividad, o la accuracy, imagino que se refería, Sí. el máximo logrado. Es una buena pregunta que obviamente no me acuerdo, pero sí, la realidad es que depende mucho de la problemática del modelo, de los datos que tengamos, ni hablar, y es parte de lo que me refería con alinear expectativas en cuanto a la metodología. La realidad es que en la mayoría de los casos los modelos de Machine Learning ayudan a ser más asertivos, pero no son mágicos. No es que 9 de cada 10 ocurre algo. Por eso lo que suele ser parte del entendimiento de esto es cómo usarlos. No termina siendo una probabilidad de algo, no termina siendo conocimiento adicional y más asertivo que tengo sobre un cliente, por ejemplo. Y ya es un valor agregado usar esa información. Así que lamento no responder exactamente el número. El número está esperando. Depende del caso de uso. Esta creo que es la última. Se consulta en una telco donde gran parte del valor del dato depende de ingenieros de red. ¿Están evaluando generar el conocimiento en el área o hacer trabajos cross a la hora de entender el dato? Sí. A ver, dentro de nosotros llamamos nuestro ecosistema de datos, todos los datos que generan de lo que llamamos elementos de red o del OSS, la idea es combinarlo con la parte que se llama más BSS, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los datos generados a partir de la red, integrarlos con los datos más tradicionales que vienen del CRM, del facturador y demás. Eso a nivel integración y ecosistema de datos. A partir de que está esa etapa, empiezan las oportunidades de, con la información integrada, agregar valor a cualquiera de las necesidades de ambas partes de donde vino el dato, ¿no? Hay ejemplos y casos de uso en otras empresas, la misma industria, de lo que entra como Network Analytics, en donde hay un montón de oportunidades para hacer y sí, está pensado y estamos iniciando estas charlas y trabajos cross para, como le decía antes, es tener entendimiento y conocimiento de la red, que nadie lo va a tener más en la compañía que los ingenieros de red, con las áreas de Advanced Analytics, que son los que le incorporan el conocimiento de la gestión de datos, y en ese mix sacarle jugo al resultado y responder todas las preguntas quizá que nunca se respondieron o que nunca se hicieron, ¿no? Sí, tal cual, es parte de la metodología esta de mesas conjuntas que yo mencionaba antes. La realidad es que nadie nos va a decir mejor cómo usar los datos que los expertos en el área que sea, en el negocio, en la red, así que para justamente usar de manera óptima los datos, tenemos que trabajar con los expertos y tenemos que hacer mesas de trabajo conjuntas. Y Network Analytics es parte de todo esto y un poco, digamos, cuando yo contaba esto de la nueva estructura, apuntaba a eso, a tener científicos de datos, expertos en este caso, Network Analytics, y esa construcción es conjunta con las áreas expertas en la red, obviamente, no van a estar aprendiendo solo del Data Scientist, es de justamente el intercambio y de mesas de trabajo conjuntas. Bien, bueno, esto ha sido todo en términos de preguntas. Así que nada, queda más que agradecer a todos los que se anotaron y se interesaron. Espero que les haya servido, espero que hayan cubrido sus expectativas. Recuerden que ahora al finalizar hay una encuesta que la verdad que nos sirve mucho para seguir mejorando este espacio y estos encuentros.
Y bueno, sepan que siguen, va a haber otros meetup con diferentes temáticas. Vamos a estar publicando el cronograma de los nuevos meetups en nuestras redes. Fíjense, en las placas está la información. Y bueno, de nuevo volverles a agradecer y nada, espero que se sumen a los próximos encuentros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos también de mi parte.